Servicio Divino de Palabra, domingo 12 de septiembre de 2021. Apóstol Guillermo Canessa. Queridos hermanos, hermanas en el Señor, el apóstol mayor envía una palabra en este día que está en la primera carta del apóstol Pedro, que dice en el segundo capítulo, en los versículos 2 y 3, dice así: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hasta aquí. Queridos hermanos, hermanas en el Señor, junto al amado obispo Fernando Altare, que me acompaña, deseamos dar una cordial bienvenida delante del altar del Señor esta mañana. También transmitirles, hermanos, los cariñosos saludos de bendición de nuestro amado apóstol de distrito y a través de él también del apóstol mayor para todos vosotros. Una vez más, hermanos, nos colocamos delante del altar para recibir la palabra de nuestro Padre. Esa palabra que siempre nos quiere orientar espiritualmente, nos quiere traer claridad a nuestra vida espiritual y quiere colocar la fortaleza necesaria, porque evidentemente estamos en un tiempo, hermanos, donde hay una gran necesidad del alma y a veces el ser humano no se da cuenta de esto. Esta palabra que envía el apóstol mayor para este día, hermanos, habla precisamente de poder nutrir nuestra vida espiritual, nuestra alma, que es fundamental para el desarrollo de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra vida, del futuro que tenemos por delante, que es un futuro lleno de misericordia, de amor de nuestro Padre, vivir eternamente junto a Él. Es un futuro maravilloso, hermano. Pero para ello tenemos que llegar al reconocimiento. Tenemos, como hemos colocado en la oración, tenemos que pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento espiritual. Porque esta palabra, hermanos, del apóstol Pedro en la carta, de alguna manera quería colocar fortaleza, quería colocar claridad en aquellos hermanos, en aquellos cristianos que estaban luchando en distintos lugares, en distintas ciudades, contra la oposición que tenían en creer en Jesucristo, en poder desarrollar una vida espiritual, en poder transitar el camino que Cristo había dejado instituido sobre la tierra. Esta palabra, hermanos, nos coloca en un momento de nuestra vida donde tenemos que tomar decisiones. ¿Qué nos hace bien? ¿Qué no nos hace bien? El apóstol aquí en esta palabra, cuando habla a estas almas, a estos hermanos en su tiempo, en el primer versículo del capítulo dice: ¿cómo podemos cuidar nuestra alma? Bueno, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. De esta manera podemos entonces desechar lo que le provoca daño a nuestra alma. Esta es una lucha continua, hermanos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Luchar contra el espíritu del hombre, del ser humano, la naturaleza humana, contra aquello que nos rodea. El apóstol mayor lo dice muy claramente, no tenemos que prestar atención a todo lo que se dice, a todo lo que se lee, no darle lugar a todo esto, porque todo esto a veces nos pone mal. Dice: las insinuaciones más viles aparecen junto a los pensamientos más nobles. Ya no se sabe qué es verdad, qué es mentira. El ser humano ha llegado a un momento de confusión tan grande. Y entonces, dice, no necesitamos absorber, dice el apóstol mayor, todo lo que oímos, todo lo que recibimos, la información permanente, que nos va, discúlpenme la expresión, apabullando, hermanos, y van llenando no solo nuestro razonamiento, sino nuestro corazón de información que a veces no es tan importante. Darle lugar
al desarrollo espiritual. Por eso en esta palabra dice, desechad como niños recién nacidos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es la palabra de Dios, aquella que Jesucristo dejó sobre la tierra como su evangelio. La palabra que nos va ayudando a discernir qué es bueno y qué no lo es, hermano. El apóstol mayor dice, tendríamos que pensar, ¿no? Esto que recibimos, ¿me acerca a Cristo o me aleja? ¿Me ayuda a creer, a desarrollar espiritualmente o me hace perder en otros pensamientos? Pero primeramente tenemos que desear alimentarnos correctamente. Es el primer punto de nuestra vida, hermanos, porque la palabra para hoy es anhelar la palabra de Dios. ¿Con cuánto deseo anhelamos recibir la palabra de Dios? ¿Qué hace la palabra de Dios? Es muy simple. Nos trae claridad espiritual. Fortalece nuestra alma, trae paz al corazón. Por ello tenemos que plantearnos, hermanos, qué es bueno y qué no es bueno para nuestra alma, para nuestra vida espiritual. Estamos inundados, dice el apóstol mayor, de información, inundados. Vieron que cuando algo está inundado no se puede hacer nada en ese lugar. Y entonces tenemos que tomar esa decisión, ¿qué hace bien a nuestra alma? Hoy tenemos la oportunidad, una vez más, de recibir la palabra, de recibir el perdón en este ámbito, hermano. Hoy tenemos una vez más la oportunidad de centrar nuestra vida espiritual. Es nuestra decisión, siempre es nuestra decisión. Poder ser alimentados en nuestro interior por el Evangelio genuino de Jesucristo. Y entonces, la nueva criatura que está siendo alimentada para que pueda desarrollarse tiene que, como dice aquí el texto, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo se puede adulterar en este caso? La leche, en este caso, hermanos, es la representación de la palabra. Cuando mechamos la palabra que recibimos con nuestro propio razonamiento humano. Cuando no permitimos que la fe que Dios nos regaló y que tenemos que multiplicar permanentemente sea mezclada con el razonamiento de la carne. Porque tenemos que tener bien en claro, hermanos, el Señor vino a la tierra para salvar a toda la humanidad, pero después depende de cada uno de la decisión que toma. Dios nos quiere regalar ese alimento puro, fresco, esa leche maternal, hermanos, que alimenta a las criaturas y que es necesario para el desarrollo. Materialmente sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué mejor alimento para un bebé, para un recién nacido, que la comida que la madre le da? ¿Qué mejor alimento para el Hijo de Dios, para el alma que espera el cumplimiento de la promesa, que Cristo venga a buscar a su pueblo, que la palabra genuina del Evangelio de Cristo, la palabra que Dios nos regala en cada oportunidad que venimos delante del altar? ¿Qué mejor que esto? Pero claro, como estamos inundados de información, a veces nuestro razonamiento nos lleva a la vida material, inevitablemente, hermano. Y ahí es donde tenemos que tomar las decisiones adecuadas para permitir que el Espíritu de Dios sea aquel que alimente nuestra alma y poner cada cosa en su lugar. Ya en su tiempo, cuando fue tentado el Señor y le preguntaron si había que pagar impuestos, y no hablo ahora de los impuestos materiales, pero él dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Demos a Dios lo mejor de nuestra alma, nuestro sentimiento, nuestro corazón, y obremos en nuestra vida correspondientemente como hijos de Dios. Allí vamos a estar bendecidos, hermanos. Dios no nos va a dejar huérfanos de ninguna manera. ¿Qué significa absorber el alimento espiritual? La nueva criatura en Cristo se alimenta por la palabra, una leche no adulterada. Esto no quiere decir, hermanos, porque también lo manifiesta el apóstol mayor, que todo lo que sale de la boca del apóstol, del pastor,
es el alimento necesario. A veces nos equivocamos con alguna palabra de más. Pero el Evangelio de Cristo, la palabra que viene y trae el Evangelio genuino de Cristo, esto es la leche no adulterada, hermano. Y si la tomamos como corresponde, vamos en buen camino. Nos encaminamos al día de Cristo, hermanos, al día en que el Señor vendrá a buscar a su pueblo. Dios nos quiere fortalecer por la palabra. En este tiempo, no necesito repetirlo una vez más, pero es un tiempo de tristeza, hermanos, de angustia, de preocupaciones. A veces nos cuesta levantarnos un poquito, a veces nos decaemos, porque somos fluctuantes en nuestra fe, entonces a veces decaemos en nuestra vida espiritual también. Dios nos fortalece por la palabra, hermanos, pero tenemos que anhelar recibir esta palabra, este alimento. Y cuando hay apetito espiritual, hacemos la referencia con la vida material, hermano. Cuando tenemos apetito, buscamos cualquier cosa para comer. En este caso tenemos que tener apetito espiritual de lo que viene de Dios, que es el alimento genuino para nuestra alma, que clarifica todas las cosas, hermanos, porque hay una gran diferencia a lo que el mundo, el pecado, la concupiscencia del ser humano nos lleva, que es a vivir como esclavos espiritualmente. Sin embargo, el Evangelio de Cristo, hermanos, da libertad. No nos somete, nos da la posibilidad, hermanos, de prepararnos para una vida eterna. No hay un sometimiento a la palabra, es nuestra decisión si la aceptamos. Si la aceptamos, entonces Dios allí va a colocar la bendición. La palabra nos consuela, hermanos. ¿Cuántas veces hemos venido delante del altar con nuestras necesidades sin que nadie supiera a veces? Porque ninguna persona puede saber lo que el otro está viviendo, lo que el otro está pensando, hermano. Con cuánta angustia a veces, o preocupación, o tristeza, venimos delante del altar. Y no solamente en la hora de los oficios, hermano, en nuestra vida. Y le preguntamos a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Padre, dame fuerzas. Y cuando el Evangelio y la palabra de Cristo está en nuestra alma, somos fortalecidos, hermano. Y el apóstol lo dice, no solo somos fortalecidos, trae paz. Cuando uno está predispuesto, con el corazón abierto, y obrando conforme a lo que recibimos, hermanos, obrando conforme a la palabra, al Evangelio del Señor, que nos da todo, porque el Evangelio de Cristo, hermanos, es perfecto. Nos da todo para nuestra vida. Tenemos a veces algún problemita. No queremos nosotros plantearnos el Evangelio de Cristo como nuestro ejemplo. Y entonces tomamos caminos alternativos. Pero el Señor nos llama la atención, hermano. Nos dice, desead, en primer lugar. Primeramente, en el primer versículo dice, desechando pues toda malicia. Cuando viene a nosotros un pensamiento, ocurre algo a nuestro alrededor, evitémoslo, hermano. Quitémoslo de nosotros. Cuando era pequeño, en mi época de la escuela dominical, teníamos un siervo que nos decía siempre, cuando viene a nosotros el diablo, desechémoslo con el pensamiento, vete Satanás, todas las veces que sea necesario. A veces, hermanos, lo que el Señor nos permite vivir es que no desechamos toda malicia. Dios nos invita a que lo hagamos hoy, que practiquemos esto. Desechando pues toda malicia, todo engaño. Somos hijos de la verdad, hermano. Desechamos el engaño. Toda hipocresía. Somos abiertos, somos transparentes, somos honestos. Toda envidia, la tenemos que desechar, hermano. A veces vemos un hermano, una hermana, que está en mejor posición que nosotros en muchos aspectos, o en todos los aspectos, tenemos que admirar esto. No envidiar. No tenemos que envidiar al vecino, al compañero de trabajo, al compañero de estudio, al prójimo. Tenemos que amarlo al prójimo, porque es el mandamiento de Cristo. A veces nos cuesta, hermano, pero es la realidad. Cristo vino por todos, hermano.
Y como siempre decimos, nuestro principio para vivir en la eternidad junto a Dios es amar al Señor, amar a Dios por sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, desechando todas las detracciones. Por eso el apóstol mayor decía esta frase, hermano. No creemos en todo lo que se nos dice, en la inundación de información. No transmitimos, no nos hacemos eco de todo esto, porque son cosas de esta tierra, hermano, que nos roban la posibilidad de vivir comunión eterna con Dios. Y entonces allí somos fortalecidos. Allí es donde recibimos por la palabra del Señor y obramos conforme a ella y recibimos o transitamos el camino correcto. Crecer en Cristo, dice el apóstol mayor, dice, fortalezcámonos para resistir la tentación. Está a la orden del día la tentación, hermano. A la orden del día. Pero el Señor nos llama a una realidad hoy, nuevamente. Nos quiere hacer ver con claridad. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nuestro camino tiene que ser un camino de desarrollo y de crecimiento espiritual, hermano, permanente, para vivir como verdaderos hijos de Dios, que espera el cumplimiento de la promesa. Y como tantas veces hemos escuchado, creemos, el Señor viene. Podemos decir este saludo, Maranata, el Señor viene. Eso está en cada uno de nosotros, pero cuando somos unidos, vivimos en comunión en este sentimiento, somos un pueblo fuerte, hermano. Un pueblo que espera el cumplimiento, Cristo vendrá a buscarnos. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, concluye el apóstol aquí. La bondad de Dios, hermanos, no la hemos sentido, no la hemos visto. No hemos visto la benignidad, la bondad de nuestro Padre, el amor de Dios en entregar la vida de su Hijo en sacrificio por la humanidad. Dios nos ha regalado, hermanos, el reconocimiento para que podamos ver esto, podamos desarrollar en ese sentido nuestra vida espiritual. Amén.